Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí un día más a otro video en el canal. Mi nombre es Guillermo y esta es la RTX 4070, en concreto el modelo de Gigabyte Eagle. Esta gráfica tiene algunas cualidades muy interesantes y rompe un poco con lo que se venía viendo de la serie 40. Es una gráfica muchísimo más pequeña, muchísimo más recortada, con un consumo mucho menor y tiene cosas bastante interesantes para comentar en cuanto a su rendimiento, pero también otras cosas que, bueno, se está viendo en el mercado en general no están convenciendo a la gente. Vamos a estudiarla detalle por detalle y comentar a ver qué es lo que se puede esperar de esta GPU y si realmente vale la pena o no. Pero antes déjame que te recuerde nuestro patrocinador de siempre, que es Kissfan.com. No me canso de decirlo, las claves de Windows 10 más baratas de todo internet a partir de $7, que se puede actualizar gratuitamente a Windows 11. Pero si te da flojera bajar Windows 10 y actualizarlo, puedes bajarte Windows 11 de una por poco más de $10 y después tenés packs increíbles de Windows 10 más Office por poco más de 20. Terribles ofertas, repito, las más baratas, que no solamente dejas de lado la piratería, sino que apoyas directamente al canal. Todos salimos ganando. Comprar es muy fácil, lo haces por PayPal, te llega al toque a tu mail de registro, es muy fácil y realmente ya quedas con todos los papeles al día. Gente, les dejo todos los links en la descripción y como siempre, gracias a Kissfan por apoyarnos siempre en el canal y patrocinar todos nuestros videos. Lo primero que notamos de esta GPU al hacerle el unboxing es que su caja es muy pequeña, pero digo de verdad, muy pequeña. Independientemente de que sea un modelo Eagle de Gigabyte y haya modelos más grandes, ¿no? Este es un modelo quizá más de entrada dentro de lo que es las 4070. Después tenemos la Gaming X o la Aorus Master, que son más grandes, pero de todas maneras esto ya nos muestra que esta GPU ya es de un calibre muchísimo menor en todo sentido que las hermanas mayores. De hecho, esta GPU, cuando la saqué de la caja y la comparé con una 3070 también de Gigabyte, resultó ser un poco más corta que incluso la 3070. O sea, es la primera tarjeta serie 40 que de hecho es más pequeña que su predecesora. Así que esto ya nos da un panorama de lo que podemos esperar. Pero no solamente hablando de disipador, sino que también el propio PCB de la placa es súper pequeñito, y cuando la tengo en la mano yo lo que siento realmente es que esto se parece más a una 4060 que a una 4070, o sea, es más una serie 60 por lo que estamos viendo en cuanto a tamaño. Es un PCB pequeño con un solo enchufe de 8 pines y realmente un consumo muy contenido y unas muy buenas temperaturas. Y ya viendo las especificaciones de este chip AD104 de arquitectura Ada Lovelace, por supuesto, vemos cosas bastante interesantes. Tenemos 5888 CUDA cores y esto es bastante raro de ver porque se mantiene la cantidad de núcleos CUDA respecto a la 3070. Esto es algo que no se suele ver, ¿no? Siempre generación tras generación, digamos en todas las gamas de productos, se aumentan la cantidad de núcleos CUDA. Sin embargo, acá Nvidia optó por dejar la misma cantidad que la generación pasada, o sea, teniendo en cuenta que el chip se achica por una litografía menor. Por eso le decía que esto tiene más pinta de 4060, porque aparte tenemos un PCB más pequeño justamente por esta reducción de nomenclatura. Pero sí, acá tenemos, a diferencia de la generación pasada, ya RAM GDDR6X y además la cantidad se incrementa hasta los 12 GB. Así que esta GPU ya te ofrece prestaciones de memoria bastante mejores a las de la generación pasada, más ancho de banda y más capacidad de VRAM. Así que bueno, en realidad el aumento de IPC en la arquitectura y también el aumento considerable de velocidades de reloj, que acá en este caso llega hasta los 2475 MHz en este modelo de Gigabyte Eagle, bueno, es un aumento de aproximadamente un 40% respecto a la velocidad de clock de la 3070. Así que seguro que va a haber un salto de desempeño respecto a la generación pasada. Habrá que ver, bueno, ahora en las pruebas de cuánto es. Además, bueno, tenemos ahí un TDP de solamente 200 watts, o sea, esta GPU realmente no consume nada, tiene un TDP máximo de 200 watts, que consume un poco menos, y además tenemos un solo enchufe de 8 pines. Respecto al ancho de banda tenemos 192 bits de bus, lo que dan unos 504 gigabits por segundo de ancho de banda y una potencia de cómputo de aproximadamente unos 30 teraflops. Es una tarjeta gráfica que sobre papel es muy poderosa y que bueno, realmente se va a acercar bastante a lo que era la gama alta de la
generación pasada. Y otras curiosidades más de este modelo Eagle de Gigabyte que decirles, a pesar de ser el modelo más gama de entrada de Gigabyte, como digo, por encima de este tenés varios modelos más incluso de la propia marca. No obstante, tenemos ya un backplate metálico que está muy bien para ayudar a enfriar esta GPU que ya de por sí no calienta nada, 4 salidas de video, 3 DisplayPort y un HDMI, y también por supuesto el triple ventilador de Gigabyte WindForce, donde el ventilador del medio gira en sentido contrario para reducir la turbulencia. Muy bien ensamblado, se nota una gráfica de una calidad bastante decente a pesar de ser el modelo de gama de entrada, y no te va a dejar tirado en ningún ensamble, ya que su tamaño, como dije, es bastante reducido en cuanto a medidas y ocupa poco más de 2 slots. Así que al fin una gráfica de serie 40 con un tamaño que realmente es normal. Y ahora sí, antes de ir con las pruebas les quiero comentar dos cosas. La primera es que esta GPU me la prestó la gente de Todd Computación para su review, así que si ustedes son de Uruguay y se quieren armar su PC gamer con ellos, les dejo los links en la descripción de la tienda, que es muy confiable, tiene un stock muy variado para todos los gustos y todos los presupuestos. Así que gracias Todd por la confianza de siempre, y también a Gigabyte por haber hecho la gestión rápido y que esta haya sido la primera GPU 4070 en estar disponible en Uruguay, y bueno, acá la podamos tener apenas unos días después de su lanzamiento. Y lo otro que les quiero comentar, ya entrando en las pruebas, es que está lloviendo muchísimo acá en Montevideo ahora, así que si escuchan ruido de fondo es porque realmente está diluviando y se escucha un poco ahí la lluvia, así que sepan disculpar, pero bueno, quería grabar el video ya, no puedo seguir esperando a que pare, así que noté que hay un pequeño ruidito de fondo, pero sepan que estoy enterado. Ahora sí, pasamos a lo importante, las pruebas de desempeño. Probé algunos juegos en 1440p y 4K y también algunos motores de renderizado. Esta 4070 realmente rinde muy bien, o sea, es una GPU que rinde aproximadamente como una 3080, o sea, un poquito menos que una 3080. Y si esto en realidad lo vemos objetivamente, ¿no?, y dejamos las FPS de lado, bueno, nos damos cuenta que esta 4070 justamente es la que debió haber sido la 4060, porque históricamente todas las GPUs de gama 70 suelen superar a la gama 80 de la generación anterior. Eso ustedes lo pueden chequear incluso en todos los reviews que hay en YouTube. Pero bueno, de eso hablaremos al final. Volviendo a las pruebas de desempeño, tenemos ahí 1440p, más de 80 cuadros por segundo, tranquilo, con todo en ultra, sin ningún tipo de reescalado. Acá decidí cambiar las pruebas de desempeño, todo lo que es rasterizado normal es en calidad nativa, y después aquellos juegos que tengan Ray Tracing, bueno, los probé ahí sí, ya con DLSS y FSR según la GPU. Y acá también decidí incluir la 6900 XT y la 3090, GPU que yo ya probé antes, y también la 3070 que la tenía por acá, y también ya vemos cuál es el salto que hay de desempeño. Justamente lo que le pasa a esta 4070 es que como salto de desempeño tampoco es tan impresionante respecto a la generación pasada y visto lo que son las demás GPUs de gama alta. De hecho, la 4080 se despegaba tanto de la 4070 que ni siquiera la incluí en el chart. Pero bueno, en fin, Red Dead Redemption 2, 1440p en calidad nativa, con todo en ultra, por encima de 80 cuadros por segundo, y en 4K tenemos casi 60, esto es en calidad nativa. Ya poniendo el DLSS en modo calidad, estos cuadros por segundo van a aumentar, y en aquellos juegos que tengamos Frame Generation todavía más. Forza Horizon 5 la cosa cambia un poco, este juego está muy bien optimizado y todas las GPUs de actual generación dan muchos FPS, así que a 1440p, gráficos ultra y anti-aliasing apagado, que fue como lo configuré en todas las pruebas, bueno, ya el procesador incluso nos está limitando un poco y por eso no son tan eficientes los benchmarks, pero en 4K ya ahí se aprecia una diferencia mayor entre las gráficas. Sin embargo, acá se puede ver que tanto en 4K como 1440p con esta configuración, la 4070 rinde muy bien, y acá incluso supera a la 3090. Esto depende del juego, algunos juegos, bueno, hacen mejor uso de las GPUs modernas, otros no, esto depende, pero bueno, acá sí que la 4070 rindió pero muy bien, aunque se queda lejos de la 6900 XT y de la 4070 Ti, de la 4080 ni hablemos. A Plague Tale Requiem es uno de los juegos más pesados y demandantes de la generación, y estas gráficas de serie 40 realmente van muy bien, porque acá, bueno, se puede mostrar de manera 100% efectiva cómo funciona el Frame Generation de Nvidia, que en este juego ayuda mucho a la serie 40. Así que yo acá lo dejé apagado, pero ustedes sepan entender que si ustedes encienden el Frame Generation van a tener muchos más cuadros por segundo. Pero acá todas las GPUs dieron un buen desempeño,
teniendo en cuenta que está en calidad nativa y en la máxima calidad posible, que esto hace que sea súper pesado el juego. Y acá la gráfica rindió bien, una vez más se queda por debajo de la 3090 de la 6900 XT, pero acá por lo menos no nos pasa eso de que nos quedamos sin memoria como con la 3070. De todas maneras, yo creo que la 3070 y la 4070 no son GPUs para 4K, pero bueno, aunque sea ahí activando Frame Generation se pueden hacer muchas cosas a esta resolución. Cyberpunk es un juego cuya demanda gráfica puede variar muchísimo según cómo se lo configure. Yo por eso acá lo probé en dos modalidades. Calidad nativa, o sea, sin reescalados, DLSS ni FSR, 4K, todo en ultra y ray tracing apagado, o sea, puro raster. Y ahí a todas las GPUs en 4K les cuesta un poco, realmente, a todas. Y después a 1440p también a puro raster. Todas las GPUs rinden mucho mejor y la 4070 realmente le va muy bien en esta resolución. Ya al activar el Ray Tracing, ahora sí con el DLSS en modo calidad, también en 1440p y 4K, Ray Tracing en Ultra por supuesto, los cuadros por segundo realmente se mantienen bien, sobre todo en 1440p. A ver, la gráfica no es tan potente como las gamas altas, o se nota, pero bueno, por lo menos se puede jugar francamente bien a 1440p y RT en Ultra en este juego sin activar el Frame Generation. Así que realmente, bueno, la gráfica en Cyberpunk rindió a mi gusto muy pero muy bien, consumiendo una vez más muy poca energía. Y cerramos el apartado gamer, como no, con Hogwarts Legacy, que sí señores, lo estoy estrenando con este review. Y acá en este juego los cuadros por segundo pueden variar, pueden fluctuar según la zona en la que estemos probando. Yo acá en este caso decidí venirme a el hall central de Hogwarts, porque como ven hay un montón de reflexiones por Ray Tracing en todos lados, en los pisos, en los mármoles de la escalera, en las piedras de las paredes, en las maderas, realmente mucha reflexión y además también mucha luz que entra por las ventanas y que rebota. Así que creo que es un escenario bastante pesado en cuanto a trazado de rayos respecta y que además, como ven, se ve muy bien. Así que acá en 4K con todos los gráficos en ultra, hasta arriba con el ray tracing en ultra, con todo activado y también DLSS en modo calidad. Ojo, no está prendido el Frame Generation. Y acá tenemos en 4K unos 40 cuadros por segundo, 45 según, y a 1440p ya un desempeño mucho más aceptable, repito, con todo al máximo. Acá uno podría activar el Frame Generation y tener más de 60 cuadros por segundo en cualquier resolución, así que realmente eso está muy bien. Pero bueno, como les digo, siempre depende cómo ustedes configuren el juego. Ustedes pueden bajar un poquito la calidad, ahí la resolución, el DLSS en menos calidad incluso, y ahí aumentar mucho más el desempeño. Pero creo que esto muestra un poco, ¿no?, lo que veníamos viendo, ¿no?, de un desempeño incluso con Ray Tracing, con todo en ultra, muy decente a 1440p, y donde además también la gráfica no se nos queda sin VRAM como pasaba con la generación pasada, en donde incluso a 1440p con todo en ultra se nos saturaban los 8 GB de VRAM. Y antes de darles mi opinión y de hacer un cierre del video con las conclusiones, les comento rápidamente a modo de repaso los números que obtuve en productividad en algunos motores de renderizado. Y la verdad que la gráfica acá no dio sorpresa, se comportó muy bien, tanto en Blender como en D5 Render también, y en Twinmotion usando Path Tracing. La gráfica, la verdad que obtuvo muy buenos tiempos de render. Como siempre, como todas estas GPUs de gama alta, la verdad que ya se pueden usar sin drama para todo lo que es renderizado por GPU. A lo mejor si haces proyectos muy grandes y pesados, los 12 GB pueden ser un problema, pero realmente para casi nadie esta GPU se va a comportar muy bien en lo que es productividad. Lo digo a modo general porque realmente en renderizado esta serie 40 va muy bien, incluso esta gráfica, aunque sea mucho más lenta que la 4080, realmente da unos tiempos de render de escándalo y no hay drama. Así que si sos arquitecto, diseñador o lo que sea y querés hacer renders por GPU, esta gráfica va a ir muy bien en todos los motores de render compatibles. Así que dicho esto, habiendo visto todas las pruebas de rendimiento, vamos a dar un poco ahora mi opinión sobre esta GPU, qué es lo que pasa, por qué no se vende tanto y también ya unas conclusiones finales. Y bueno muchachos, ahora sí, antes de cerrar, quiero comentar algunas conclusiones. Antes que nada, perdón por el cambio de setup y encuadre, es que bueno, estoy acomodando cosas en mi setup, por eso estoy trabajando por unos días acá provisorio. Y acá de hecho fue donde edité todo el review, en la sala de mi casa, en tanto termine de armar allá mi escritorio. Pero en fin, quiero comentar algunas cosas más sobre esta gráfica que creo que es lo que justamente nadie dice. Tenemos, primero que nada, lo positivo, ¿no? Esta gráfica, como ya vieron, rinde muy bien. O sea, es una GPU que consume menos de 200 watts y que
a 1440p o a 1080p, que, o sea, es a esta altura redundante, pero 1080p, altos cuadros por segundo, o 1440p súper bien, incluso con ray tracing. Ya para 4K, bueno, nos quedamos medio cortos. Pero a lo que voy es que tenemos una opinión pública de la gente que puede decir, bueno, y yo esto acá tengo todo anotado con datos, ¿está? Decimos, bueno, sí, esta gráfica tiene un precio de origen de $600, que bueno, en origen, acá en Uruguay cuesta prácticamente el doble. Y bueno, y la 3070 en su momento costaba 500, o sea, decís, bueno, sí, por la inflación, $100 más, tenés DLSS 3, tenés menos consumo, más eficiencia, tenés más rendimiento, y decís, bueno, ok, no está tan mal. Que si lo ves fríamente, lo analizás, es hasta bastante conveniente, bastante buena opción calidad-precio. Ahora, acá hay un problema. ¿Y por qué yo decía al principio de todo que esta debió ser la 4060 más no la 4070? Y acá están los datos que ustedes pueden chequear. Si ustedes analizan las gráficas de Nvidia en los últimos 10 años, básicamente, ¿sí?, se van a encontrar con lo siguiente. La GTX 970, o sea, todas las gamas 70, ¿no?, de la última década, básicamente. La GTX 970 salió costando $330 y más o menos, según Tech Power Up, era un 20% más o menos más rápida que la GTX 780. Después, si te vas a la siguiente generación, bueno, la GTX 1070 costaba menos de $400 y era más o menos un 30% más potente que la GTX 980. ¿Sí? O sea, gama 70 estamos hablando, ¿no? En la generación 20, ya un poco más recientemente, la 2070, que salió a $500, era aproximadamente un 15% más rápida que la GTX 1080. ¿Sí? Y la última generación, la 3070, que costaba $500, era prácticamente también un 30% más rápida que la RTX 2080. O sea, en la última década, la gama 70 superaba y por bastante a la gama 80, siendo la gama 60, o sea, la gama inferior, la que quedaba equiparada. Y justamente la gama 60, ustedes también lo pueden chequear con datos. Esto no es una opinión, son datos. La GTX 1060 era la que era más o menos equivalente a la GTX 980 en aquel momento. Y en la gama 20 también, la 2060 era la que estaba más o menos a la altura de la 1080. La gama más inferior. Y en la serie 30, la última generación, la 3060 era la que estaba más o menos a la altura de una 2080. Incluso está superándola en algunos títulos. Y en este caso, justamente en la serie 40, donde todas las GPUs son muy potentes, bueno, a un punto en donde la 4070 que acabamos de revisar es más o menos un 5% más lenta que la RTX 3080, muchachos. O sea, en este caso no solamente no logramos superar a la serie 80 de la generación pasada, sino que nos quedamos por debajo. Entonces, la 3080 hace un tiempo, cuando se le costaba $700, y hoy una GPU gama alta. Esto es una gama media que no solamente es la tarjeta gráfica gama 70 más cara de toda la historia, sino que además es la menos competitiva consigo misma en la última década. También creo que esto se debe a que AMD en estos últimos 10 años prácticamente no ha hecho gráficas demasiado competitivas. Eso es una realidad también. Y eso le ha permitido a Nvidia, bueno, jugar con los precios de manera en la que quizá sus GPUs de $600 son calidad-precio. Entonces, bueno, esto es un poco algo que quizá no mucha gente te dice, pero justamente esto que estoy comentando, para los más asiduos, para los más expertos, para la gente más entendida, claramente que no pasa desapercibido. Y además también es preocupante porque cuando Nvidia anunció estas gráficas mostró unas diapositivas diciendo que la 4070 iba a ser un 2, no sé cuánto X más rápida que la 3070, y ahí ponía diapositivas con DLSS y no sé qué. Y ya han visto las pruebas que yo hice que esto es completamente falso. A ver, ok, sí, si vos en la 3070 jugás con calidad nativa sin activar DLSS y después en la 4070 ponés DLSS en modo calidad y le sumás Frame Generation, bueno,
claramente la 4070 te va a dar 4 veces más cuadros por segundo que la 3070, porque estás con la gráfica vieja en calidad nativa. Y eso me parece que no es una comparación justa. Creo justamente que estas comparativas no son lo que los gamers podrían esperar en los juegos de ahora. Como habrán visto ya, los juegos más demandantes que hay, Hogwarts Legacy, A Plague Tale Requiem, y bueno, todos los que van a salir de aquí en más son juegos que para jugarlos a 1440p con Ray Tracing en Ultra es mandatorio tener 12 GB de memoria por lo menos. Y bueno, ¿qué vamos a dejar para la 4060? La 4060 va a costar unos 500 o unos $450. Va a ser la gama 60 más cara de todos los tiempos y también la menos competitiva, porque va a estar por debajo de la 3070 Ti, seguramente, porque ya el salto que da esta GPU, la 4070 por sobre la 3070, digamos, nos da ahí una expectativa de lo que va a ser la 4060, que seguramente no logre ni superar a la 3070 Ti. Entonces, bueno, sí, yo puedo entender todo eso de la inflación, puedo entender que las gráficas son cada vez más caras, que cada vez nos dan más rendimiento, con más tecnologías, pero bueno, en realidad lo que uno espera es otra cosa. Por eso yo entiendo que esta gráfica para mucha gente pueda ser decepcionante e incluso ya se ve que esta GPU no solamente no se agotó nunca, o sea, no está vendiendo tanto como Nvidia quería, sino que además es una de las GPUs cuyo precio ha bajado al menos un poco desde que salió. O sea, ya esta gráfica a pocas semanas de haber sido lanzada empezó a bajar de precio lentamente. Creo que esto es una clara demostración de que los gamers después de todo piensan un poco, ¿no? Y no se dejan siempre llevar por los precios así abusivos de Nvidia. Porque sí, yo creo que con esta serie 40 hay una nueva gama de tarjetas gráficas muy poderosas. Entonces, claro, estas gráficas nuevas de gama alta como la 4090 son tan potentes que justamente hacen ver a las gamas inferiores como gráficas no tan buenas calidad-precio si las comparas con las propias GPUs de Nvidia. Entonces, bueno, resumiendo y ya como para ir cerrando, creo que esta 4070 es una buena gráfica, realmente, o sea, objetivamente hablando es una buena gráfica y además, les guste o no, a todos nos guste o no, es la GPU serie 40 más barata que hay ahora mismo. Entonces, eso también, digamos, te obliga a comprar esta GPU si vos querés tener la última tecnología de Nvidia. Por otro lado, esta gráfica también hace que otras GPUs de generación pasada sean, digamos, bastante más relevantes de lo que solían ser. O sea, vos te fijás en el mercado incluso de tarjetas nuevas, por lo menos en Amazon o en Newegg, y vas a ver que conseguís las gráficas de AMD de gama tope por igual o menos precio que estas gráficas y vas a tener más desempeño, por lo menos en lo que es rasterización y más cantidad de memoria de video. Así que eso también muchos gamers lo van a valorar. Yo también entiendo, como dije hace un momento, que la competencia con AMD no ha sido tan buena y por eso el usuario de Nvidia no se va a pasar a AMD. Yo creo que también la propia Nvidia sabe esto y usa esta gráfica para que toda la gente que se compró en su momento una 1080 haga el salto a la serie 40, porque realmente esta GPU, esta 4070, creo yo, a mi entender, que no es un upgrade significativo de una 3080 o de una 3070 o de una 2080 Ti incluso. O sea, esta gráfica realmente vos la ves y te das cuenta que es una gráfica que podría haber sido perfectamente una gama 60. Y si esta GPU se hubiera llamado 4060 en vez de 4070, este review y seguramente todos habrían sido súper positivos, pero claro, si esta gráfica se llamara 4060, no se podría vender en 600 USD en Estados Unidos como esta 4070. Entonces, claro, eso también Nvidia lo sabe y por eso ahí jugó un poco con los nombres de la GPU. Por eso es que también Nvidia a la 4070 Ti en su momento la había llamado 4080 12 GB, aunque existiera una diferencia enorme de desempeño. Y ahora, otro dato que no había anotado para decir y que me acordé ahora es que justamente la diferencia que hay entre la 4070 y la 4070 Ti, siendo las dos gráficas con nombre 4070, solo que una es Ti y la otra no, es enorme, es hasta un salto generacional. O sea, la 4070 Ti es otra GPU completamente diferente, mucho más potente que la 4070. De hecho, entre la 4070 y la 4070 Ti hay aproximadamente la misma diferencia que había en la generación pasada entre una 3070 y una 3090. Y vos, en la generación pasada tenías 3070, 3070 Ti, 3080 y 3080 Ti. Tenías 3 GPUs entre medio de la 3070 y la 3090 y había una diferencia aproximadamente de un 40%, un poco más incluso. Acá tenés una diferencia de un 30% o más entre estas dos GPUs. A ver,
según qué caso, pero más o menos es una diferencia abultada y son las 270, así que esto también podría dar lugar a que muchos gamers se confundan. Y por eso les digo, insisto, para mí esta gráfica, esta 4070 debió haber sido una 4060 y después una 4060 Ti que bueno, quedara por lo menos a la altura de una 3080 como ocurrió en la generación pasada y como se viene viendo en la última década. Así que nada, estimados, ahora sí, con este ruido de fondo de la lluvia, les doy las gracias por haberse quedado hasta el final del video. Si sos nuevo en el canal y llegaste de casualidad, por favor suscríbete para ver mucho más contenido así. Déjame tu comentario, que es súper importante, a ver qué opinión te da a vos, qué te parece esta gráfica, si te gusta, si te decepcionó, si crees que es buena, si la pensás comprar. Ya te digo, para mí es recomendable si la comparás con los precios de la gama alta, pero lo que ya dije, ¿no? Es una GPU que a mí me deja gusto a poco por llamarse 4070, hubiera sido mejor que se llamara 4060. Pero en fin, estimados, gracias por quedarse hasta el final del video. Como les dije, visiten los links de Todd por si quieren comprarse esta GPU o lo que sea que tengan en stock. Así que agradezco nuevamente a Todd por la confianza, por haberme prestado la GPU para que yo pudiera hacer este video para ustedes. Y bueno, a la gente que se queda hasta el final del video, como siempre, gracias por el apoyo constante que me dan. Y si sos nuevo en el canal y te quedaste hasta el final, repito, suscríbete porque quiere decir que mi contenido te pareció útil. Ayúdame con un like y compartí este video con toda la gente que crees que, bueno, esta data no la tiene y que le podría interesar. Estimados, mi nombre es Guillermo, les mando un abrazo a todos y yo por hoy me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.